Mientras escuchaba a los ejecutivos presentar sus reportes, miré que el grupo de chat de la preparatoria, inactivo por años, de pronto estalló en notificaciones mencionándome. Manuel, ¿no viste la publicación de Javier? ¿No vas a ir a su casamiento? Hoy el líder de nuestro grupo, Javier Ruiz, se casaba, y todos nuestros viejos amigos estaban presentes. Perdón, mi trabajo ha estado lleno de cosas últimamente. No tengo un momento libre. Contesté tratando de dar una excusa amable, pero solo me llegaron reproches. ¿Lleno de qué? Casi no subes nada a redes. Se nota que no te va bien. Si te da vergüenza admitirlo, solo di la verdad. ¿A quién querés engañar? Entonces Javier metió la palabra. ¿Te acordás de esa promesa? Te juré que la mujer con la que me casara iba a ser mejor que la tuya siempre. Respondí con sinceridad. No, la verdad que no me acuerdo. Y las burlas empezaron a caer sin parar. La esposa de Javier es gerente general y su fortuna vale millones. ¿Qué pasa, Manuel? ¿Te da pena mostrarte? No nos digas que estás tan arruinado que ni para el regalo podés poner algo. Hicimos una vaquita para ayudarte. Al final, Javier me escribió directo. Vení a mi casamiento. Mira mi gran día por los viejos tiempos. Hasta le puedo pedir a mi mujer que te dé un puesto de vigilante cuando esto termine. Agregó antes de compartir una foto de él con la novia. Para mi asombro, la novia era mi esposa, Sofía Vargas. Le contesté, bueno, voy a ir a ver tu gran día. Justo entonces me llegó un mensaje de Sofía. Cariño, me fui al pueblo a visitar a mis viejos. Te dejé comida en la heladera. Calentala cuando tengas ganas. Te quiero mucho. Mi cielo, escribió. Durante nuestros 3 años de casados, Sofía siempre había sido considerada, dejándome comida lista y ocupándose de lo que necesitaba. Antes me habría sentido agradecido por esos detalles, pero hoy me sentí ofendido. Corté la reunión antes de tiempo y manejé directo al lugar del casamiento en el pueblo natal de Javier. Desde lejos vi el letrero en la entrada del hotel. Felicidades a Sofía Vargas, gerente general del grupo empresarial Sol Naciente, por su casamiento. Ahí, bajo el cartel, estaba Javier con un traje elegante, esperando a su novia. Un montón de nuestros excompañeros de secundaria lo rodeaba. Javier, no teníamos ni idea. ¿Estuviste saliendo con la gerente del grupo Sol Naciente? Sí, la conocida empresaria Sofía Vargas. Sos un genio. Casarte con una mujer tan poderosa y con plata. Hasta nuestro viejo profesor de la escuela se sumó, elogiando a Javier. Javier, siempre supe que ibas a triunfar. Por eso te hice líder del grupo. Tenías madera de capo. Javier se quedaba ahí, disfrutando de los halagos, inflado como un pavo real. Cuando nos casamos, Sofía siempre decía que quería armar su propio camino. Yo había puesto plata en sus proyectos, tiendas de ropa fina, peluquerías de lujo, clases de yoga, ninguno pegó, pero aunque todo salía mal, ella se ponía más terca. Me decía que algún día iba a ser gerente general. Le había dado el grupo Sol Naciente, una filial chica, para que lo manejara. No me imaginé que lo usaría para alardear junto a Javier. Cuando me vieron, los compañeros que estaban adulando a Javier, de pronto me miraron con desprecio. Uno de los amigos de Javier se acercó, fijándose en el coche con el que llegué. Manuel, ¿en serio alquilaste un Rolls Royce solo para aparentar? Otro se rió. Por eso viniste, para hacerte el importante con un auto caro, qué payaso. Ese alquiler te debe haber salido un ojo de la cara. ¿De verdad pensás que podés igualar a la esposa de Javier? Mientras me hacían burla, contesté tranquilo. Este coche es mío. Javier se me vino encima con la cara llena de bronca. Sin aviso me pegó un puñetazo. Este coche es de mi mujer. Sos el tipo con el que se estuvo juntando a escondidas, ¿no? Un aprovechado manejando el coche de mi esposa en mi casamiento. ¡Qué cara dura tenés! El golpe me tiró al suelo, y mis excompañeros se quedaron mirando, sin creerlo. Javier, ¿de verdad este es el coche de tu mujer? Preguntó alguien. Javier sonrió con orgullo. ¿Para qué voy a mentir? Sacó su celular y mostró fotos de él y Sofía. Estaban posando bien juntos. Algunas fotos sacadas adentro del coche y otras arriba del capó, con la patente bien clarita. La gente reaccionó al toque. Entonces es cierto. Eso quiere decir que Manuel seguro está viviendo del dinero de la mujer de otro. Javier me miró con frialdad. Por algo estuviste tan desaparecido en redes todos estos años, sos un mantenido nomás. Los otros se sumaron rápido. Manuel, siempre te veías tan prolijo.
¿Quién iba a pensar que ibas a caer tan bajo? Antes creía que eras el rey de la secundaria, pero ahora un pobre tipo. Qué triste, haciéndote el misterioso cuando en realidad vivís de una mujer con plata. Hasta nuestro profesor parecía asqueado. Manuel, no le cuentes a nadie que fui tu maestro. No quiero que me mezclen con gente sin vergüenza. Los rumores y críticas atrajeron más mirones, varios sacando fotos y grabando videos. Me saqué la campera cara, que valía una fortuna, y la tiré a un tacho de basura antes de encarar a Javier, hablando firme. Me pegaste sin saber todo, bastante arriesgado de tu parte. Javier se rió fuerte. ¿Y qué vas a hacer? Viniste acá con el coche de mi mujer, casi pidiéndome que te diera un golpe. Se dio vuelta hacia el Rolls Royce atrás mío, con la cara torcida de furia. No hay nada más bajo que un hombre que depende de mujeres. Agarró sus llaves y rayó la puerta del coche con las palabras, los aprovechados se mueren. Miré las palabras y dije, ya vas a ver lo gracioso que es esto. Javier largó una risa seca. ¿Todavía hablas? ¡Qué inútil sos, fracasado, atrevido! Agarró un ladrillo y lo estrelló contra el coche, primero rompiendo los vidrios, después abollándole el frente, dejando pedazos y marcas por todos lados. Javier va a ser el próximo dueño del grupo Sol Naciente. No podemos dejar que un tipo como Manuel lo haga quedar mal, gritó alguien. De golpe, mis excompañeros se prendieron, destrozando y arruinando el coche, y en un rato nomás, el Rolls Royce quedó hecho pedazos. Los miré callado, con una mirada fría. Ojalá estén tan contentos cuando tengan que pagar por todo esto. Pero nadie me hizo caso, como si no estuviera ahí. Entonces, uno de los que seguía a Javier abrió el baúl y gritó, «Fíjense todo lo caro que tiene acá». Javier sacó un cuadro y se burló. «Viviendo de mujeres, y todavía te das el lujo de juntar arte». Le avisé tranquilo. «Ese cuadro sobre todo. Mejor no lo toquen. Eran cosas de colección que había comprado en remates y no había podido asegurar todavía». Pero la bronca de Javier creció más. «Un inútil como vos no merece arte». Lo rompió en dos y lo pisoteó. Alguien reconoció el cuadro roto y dijo sorprendido, «Ese parecía un original de la antigua Roma. No valía como 300 millones al empezar el remate». Javier se encogió de hombros sin darle importancia. «¿Y qué si vale 300 millones? La plata de mi mujer es mía. Hago lo que se me canta». Apreté los puños, mudo de la rabia. Aunque le había dado el grupo Sol Naciente a Sofía para que lo llevara, no tenía ningún derecho a tirar la mitad de su valor. Mis compañeros, que pensaban que ella era una gerente genial y digna de admirar, seguían el ejemplo de Javier, rompiendo una por una las cosas del baúl. Saqué mi celular y hablé bajito. «Encuentren dónde estoy y manden ayuda ya». Antes de terminar, uno de los que seguía a Javier me arrancó el celular y lo hizo pedazos en el piso. «¿Todavía querés pedir socorro? ¿Qué vas a hacer, llamar a alguna ricachona que te saque del apuro?» Se rió con desprecio, y los demás lo acompañaron con carcajadas exageradas. Miré el celular roto y dije sereno, «Pronto vamos a ver quién se ríe último». Javier me agarró del cuello de la camisa. «¿Pensás que podés asustarnos?» Sus ojos se clavaron en el colgante de piedra verde que llevaba puesto y me lo arrancó. «Seguro esto también lo compraste con la plata de mi mujer», dijo con una sonrisa. Sentí un nudo de miedo. «Dame el colgante de vuelta», pedí serio. Javier vio cuánto me importaba y se burló. «¿Por qué te pones así? ¿Esta cosa vale tanto?» Traté de no alterarme, pero mi voz me delató. «No vale mucho, pero significa todo para mí. Devolvémelo». Estiré la mano, desesperado por tenerlo otra vez. Ese colgante de piedra verde no era solo una joya, era un recuerdo que mi mamá había conseguido con mucho esfuerzo para mí. Yo había jurado cuidarlo, y ahora lo estaba perdiendo. «Cuanto más te importe, más ganas tengo de romperlo», se rió Javier. Antes de que pudiera alcanzarlo, lo tiró al suelo y lo pisó con fuerza. La piedra se quebró, esparciendo pedacitos por el asfalto. Fue como si me arrancaran un pedazo del alma. Ese colgante, el último regalo de mi mamá, quedó destruido frente a mis ojos. «¡Hijo de puta!». No me aguanté. Mi puño le pegó en la cara a Javier con toda la bronca que tenía adentro. El golpe lo hizo retroceder tambaleándose. Pero antes de que pudiera seguir, otro compañero me dio una patada y pronto todos se sumaron, pegándome y pisándome. «Javier es el esposo de la gerente del grupo Sol Naciente.
Ahora es solo un colgante. Seguro algo berreta que te dieron. ¿Para qué tanto lío? Hasta nuestro profesor se metió, dándome 2 patadas cuando nadie miraba. Tirado en el suelo, todo golpeado y lastimado, murmuré, pensando que mi amenaza sonaba ridícula. Arrepentirse. ¿Todavía te crees el crack de la secundaria? ¿Para qué sirve ser el mejor alumno si terminas siendo un vago? Me agarraron, burlándose y haciéndome sentir menos, mientras los curiosos miraban, sacaban fotos y se reían. Javier, rodeado por su gente, me pisó la cara diciendo con una sonrisa engreída, ¿arrepentirme? Dale, voy a esperar a ver cómo me haces arrepentirme. En ese instante, una fila de autos caros llegó a toda velocidad y frenó frente a todos. De uno bajó un hombre de traje, caminando con calma y autoridad. Ese hombre se acercó con pasos seguros. Su presencia cortó el barullo de golpe, y todos los que estaban rompiendo el coche y mis cosas pararon, desconcertados. ¿Qué pasa acá?, preguntó con voz fría y firme. Javier, todavía con una sonrisa creída, levantó la mano y dijo, «Nada serio, solo un aprovechado que se animó a venir a mi casamiento haciéndose el grande con cosas que no son suyas. Le estamos dando una lección». El hombre no mostró ni un gesto. Sacó un celular e hizo una llamada corta. «Ya estamos, pueden venir». En segundos, más autos caros llegaron al lugar, y de ellos bajaron varios tipos de traje. Uno, con lentes negros y cara de pocos amigos, se acercó directo al hombre que mandaba. «Señor Torres, ¿todo en orden?», dijo el que acababa de llegar. Javier, al oír el tono respetuoso con que le hablaban al hombre de traje, puso cara de duda. Su seguridad empezó a caerse cuando vio que varios de los que llegaron revisaban el coche destrozado y juntaban los pedazos del cuadro roto. Uno habló con cara seria. «Señor Torres, el daño al coche es grande. Es un modelo especial y arreglarlo va a salir caro. También encontramos lo que quedó del cuadro del remate. Esto puede ser un caso pesado de destrozo y daño a cosas ajenas». Javier intentó meterse con su aire de siempre. «Oigan, esto no es asunto de ustedes. Todo lo que rompimos acá es de mi mujer». El de los lentes negros lo cortó de una. ¿Su mujer? Según los papeles, el coche y las cosas rotas están a nombre del señor Manuel Gómez. La gente que hasta hace un rato se reía y grababa, se quedó muda. Los murmullos empezaron a correr entre los que miraban, llenos de sorpresa y desconcierto. Javier quiso tomar el control otra vez. «Eso no puede ser. Sofía me dijo que todo esto era de ella. Manuel no tiene cómo pagar nada de esto». El hombre de traje, que era el señor Torres, habló por fin con una calma que hizo temblar a Javier. «La señora Sofía Vargas solo maneja el grupo Sol Naciente. El dueño de verdad de la empresa y de todo lo que tiene es el señor Manuel Gómez, que además es el que pone más plata en varias otras compañías». Javier se puso blanco. Sus seguidores, que antes lo bancaban, dieron pasos para atrás despacito, hasta el viejo profesor parecía incómodo, y empezó a retroceder como queriendo escaparse. Esto tiene que ser un error», balbuceó Javier. El señor Torres lo ignoró y se acercó a Manuel, todavía tirado en el suelo, herido y lleno de moretones. «Señor Gómez, ¿está bien? Trajimos médicos de apoyo. También mandé a nuestro equipo de abogados. ¿Todos los que hicieron esto van a enfrentar las consecuencias?» La cara de Javier pasó a pura desesperación. «Manuel, pará, fue un malentendido, no sabía que todo esto era tuyo, pensé que...» Manuel, parándose despacio, lo miró con ojos helados. «Creíste que era un débil, alguien que podías pisotear y humillar sin que pase nada. Ahora te toca a vos asumir lo que hiciste». Ahí, uno de los tipos del equipo de Torres mostró un video que había grabado todo lo que pasó, desde el destrozo del coche hasta las burlas y los insultos de Javier y su gente. «Este video alcanza como prueba», dijo el tipo. «También sabemos quiénes son todos los que se metieron. Gracias a los que estaban mirando, la policía ya viene para acá». El color se le fue de la cara a Javier y a sus compañeros. La soberbia que tenían hace un rato se volvió súplicas. «Por favor, Manuel, no lo hagas, fue un error, no teníamos idea». Manuel levantó una mano para callarlos. «Destruyeron algo que no tiene precio para mí, no solo por lo que vale, sino por lo que significa. Pensaron que se iban a salir con la suya. Ahora van a aprender que todo lo que haces se paga». La gente miró en silencio mientras los hombres de traje empezaban a llevarse a los responsables hacia los autos. Mientras veía cómo la policía ponía esposas a Javier y su banda, un remolino de sentimientos me comía por dentro.
La furia por la pérdida del colgante de piedra verde de mi mamá se mezclaba con una alegría oscura al ver el miedo en sus caras. No pude evitar fijarme cómo Javier, que hace minutos se hacía el rey, ahora temblaba como hoja al viento. El señor Torres, mi hombre de confianza desde hace años, se acercó en voz baja y me dijo: «Señor Gómez, ¿seguimos con el plan B?». Una sonrisa se me escapó mientras asentía apenas. Durante años me había mantenido en bajo perfil, dejando que Sofía se luciera como la gran empresaria, pero eso se acabó. El dolor en las costillas por los golpes que me dieron no era nada al lado de la satisfacción de ver cómo la verdad les caía encima a los que me atacaron. La noticia de que el verdadero dueño del grupo Sol Naciente había sido golpeado en el casamiento trucho de su esposa corrió como fuego por los medios del pueblo. Los mismos amigos que antes me pateaban ahora trataban como locos de borrar los videos que habían grabado con sus celulares, pero ya era tarde. Mi equipo de seguridad había entrado a todos los teléfonos que estaban ahí y guardado cada momento de la humillación que quisieron darme. El profesor López, que me había pateado a escondidas cuando nadie veía, ahora transpiraba a chorros mientras uno de mis guardias le mostraba el video en alta calidad de lo que hizo. Es increíble cómo las cámaras de seguridad agarran hasta el detalle más chico, ¿no, profe?, le dije con una sonrisa que le congeló la sangre. Los años de pasar desapercibido me habían enseñado a esperar, y ahora cada segundo de paciencia iba a valer oro. Mientras me curaban los golpes en la ambulancia que Torres había pedido, me llamó Sofía. Su voz temblaba mientras trataba de decirme que todo fue un malentendido, que Javier la había enredado, que nunca quiso hacerme daño. La escuché sin hablar, recordando cada vez que la había bancado, cada proyecto fallido que pagué, cada ilusión que apoyé. «¿Sabes que es raro, Sofía?», le dije con una calma que pareció asustarla más que si le hubiera gritado. «Siempre supe de tus salidas con Javier, cada foto, cada mensaje, cada excusa de ir a ver a tus viejos. Lo diferente es que yo creí que ibas a darte cuenta, que ibas a ver más allá de sus palabras vacías, pero hoy me dejaste claro que me confundí». Su llanto del otro lado solo me confirmó lo que ya sabía. Había estado jugando conmigo todo este tiempo, pensando que yo era un idiota que no veía nada. En las horas que siguieron, mientras la policía armaba las denuncias y mis abogados preparaban los papeles, me puse a hacer unas llamadas clave. Con cada número que marcaba, un pedazo más del mundo que Sofía creía manejar empezaba a derrumbarse. Los clientes importantes del grupo Sol Naciente recibían avisos de cambios en la dirección. Los planes que ella había arrancado se paraban uno por uno, y sus tarjetas de la empresa se cortaban de a poco. Torres, siempre rápido, me iba contando todo. La señora Vargas quiso entrar a la oficina principal, pero le sacaron el permiso. Su asistente acaba de renunciar. Los medios ya están hablando de qué pasa con el grupo Sol Naciente. Era como ver caer una torre de cartas que ella había armado sobre lo que yo construí. Y aunque una parte de mí sentía dolor por la traición, otra se alegraba con lo justo que era todo esto. El sol empezaba a bajar cuando decidí dar el próximo paso. Manejé hasta la oficina central del grupo Sol Naciente, ese edificio enorme que Sofía había mostrado como suyo 1000 veces. Los empleados me miraban con sorpresa y respeto mientras pasaba por los pasillos, algunos acordándose de las pocas veces que había ido sin hacer ruido, otros atando cabos sobre quién era en realidad el tipo que siempre estaba atrás. Al llegar a la oficina principal, la que Sofía había decorado con tanto cariño, vi algo que casi me hace reír. Ella estaba ahí, tratando como loca de entrar a los archivos de su computadora, mientras su secretaria guardaba sus cosas. «Los archivos están bloqueados, ¿no?», pregunté desde la puerta, haciendo que las dos pegaran un salto. «Todo lo que pensabas que era tuyo, cada plan, cada contacto, cada peso, siempre estuvo en mis manos. Yo solo te dejé hacerte la gran jefa». Ya era de noche cuando me llegó la noticia que esperaba. Javier había salido con fianza. Torres me dijo que, como pensamos, fue derecho a la casa que compartía con Sofía, seguro buscando papeles o algo para usar a su favor. Lo que no sabía era que yo ya había mandado cambiar todas las cerraduras y los códigos. Me senté en mi oficina, mirando por las cámaras de seguridad cómo Javier golpeaba la puerta principal como loco mientras los guardias lo frenaban. Su celular sonó. Era el banco.
Y vi en su cara el segundo exacto en que le dijeron que todas sus cuentas estaban congeladas por una investigación por estafa. Era esa misma cara de pánico que había visto en tantos engreídos cuando se daban cuenta de que todo se les venía abajo. Pero esta vez el que tenía el control era yo. Los días que vinieron fueron una locura de noticias y resultados. La historia de que el verdadero dueño del grupo Sol Naciente había sido atacado en un casamiento falso se hizo el escándalo del año. Los medios empezaron a revolver el pasado de Javier, encontrando un montón de engaños chicos que había hecho antes de conocer a Sofía. Cada cosa que salía era como otro golpe a su imagen, pero mi jugada maestra fue cuando dejé salir a propósito las charlas que había grabado entre él y Sofía, donde planeaban cómo sacarle provecho al grupo Sol Naciente para ellos. Ver cómo los que antes los aplaudían ahora los dejaban de lado como si tuvieran lepra era un tipo de justicia que no me esperaba. El profesor López, que me había pateado a escondidas, fue el primero en quedar sin trabajo cuando el video de su golpe se hizo viral. Su vida de maestro se terminó de golpe. Una semana después del lío, armé una reunión especial de accionistas. La sala estaba llena, con Sofía y Javier sentados adelante, llamados justo para esto. Con una tranquilidad que había practicado por años, mostré pruebas clarísimas de cada trampa que hicieron, cada intento de sacar plata, cada mentira que armaron, la cara de terror que pusieron cuando mostré las fotos de sus citas secretas, junto con los movimientos de dinero que probaban sus intentos de robo no tuvo precio, pero el golpe final fue cuando anuncié que el grupo Sol Naciente iba a cambiar todo. Sofía no solo perdía su supuesto cargo, sino que iba a tener que responder por intentar estafar la empresa. ¿Te acordás cuando me ofreciste un puesto de vigilante, Javier?, le pregunté con una sonrisa mientras los guardias los sacaban del edificio. Ahora ni para eso te tomarían en ninguna de mis compañías. La caída de Javier y Sofía fue tan grande como rápida. En pocos días, todos sus contactos de negocios desaparecieron, sus cuentas quedaron en cero y sus tarjetas bloqueadas, pero mi revancha no quedó solo en la plata. Con ayuda de Torres, hice que pronto se dieran cuenta de que ningún abogado decente quería defenderlos. Era increíble cómo un llamado mío podía cerrar tantas puertas. El broche de oro fue cuando el video de mi ataque se volvió tema de charla en todo el país, con especialistas diciendo cómo la gran empresaria Sofía Vargas había sido una gerente que quiso quedarse con la empresa de su propio marido, mientras los pedazos del colgante de piedra verde de mi mamá, que había mandado juntar con cuidado del suelo, me decidí a cambiar las cosas. Mandé a los mejores artesanos del país a arreglarlo, pero no solo eso. Hice que armaran una muestra especial en la entrada del edificio principal del grupo Sol Naciente. El costo de la soberbia, le puse. Ahí, junto al colgante arreglado, dejé las fotos del antes y después, con una placa que contaba cómo un grupo de gente cegada por la ambición y el ego había roto algo que no tenía precio, solo para darse cuenta de que lo que hicieron les iba a costar caro. Cada empleado, cliente o visita que entraba al edificio veía esa muestra, un recordatorio fijo de que el poder de verdad no está en mostrar lo que tenés, sino en cómo manejas lo que tenés. El gusto real de la revancha lo sentí 3 meses después, cuando me contaron que Javier trabajaba de guardia nocturno en un supermercado chiquito en las afueras. Había tratado de buscar trabajo en empresas grandes, pero por arte de magia todas las puertas se le cerraban. Sofía, mientras tanto, había tenido que vender todas sus joyas y carteras caras para pagar a los abogados. La vi una tarde, desde el vidrio de mi auto, haciendo fila en una oficina de empleos por hora. Su cara, que antes siempre estaba impecable, ahora tenía marcas de trasnoche y preocupación. No pude evitar acordarme de cuando me decía que algún día iba a ser una gran gerente. Bueno, por un rato lo había logrado. Los medios ahora le decían la gerente invisible. Un recuerdo constante de cómo se vino abajo. El último golpe, el que me dio más alegría, fue en la apertura de la nueva sede del grupo Sol Naciente. Entre los invitados importantes estaban varios de los empresarios más pesados del país, incluyendo a los padres de Sofía, que habían sido totalmente engañados por su hija sobre lo que realmente hacía en la empresa. En mi discurso de apertura, anuncié que iba a crear una fundación en honor a mi mamá, dedicada a ayudar a jóvenes emprendedores honestos a arrancar sus negocios.
La primera oficina de esa fundación iba a estar en el edificio que antes era de la familia de Javier. Sí, también había comprado su empresa familiar cuando se fundió después del escándalo. Ver a los padres de Sofía pidiéndome perdón en público por lo que hizo su hija mientras alababan lo generoso que fui al hacer la fundación fue el toque final. La revancha, me di cuenta, es algo que sabe mejor cuando la das con una sonrisa y un aire de grandeza. Un año después del lío, me senté en mi oficina, mirando la ciudad por la ventana. El colgante de piedra verde arreglado estaba en su vitrina, con una luz suave, como un recordatorio constante de que algunas cosas rotas se pueden reparar, pero nunca quedan igual. Las noticias de Javier y Sofía ya no salían en los titulares, pero su historia se había vuelto como un cuento famoso en el mundo de los negocios, una advertencia sobre lo que pasa cuando traicionás y te crees demasiado. Me enteré por Torres que Javier había intentado arreglarse con su familia, pero lo echaron, avergonzados por cómo había arruinado el negocio familiar. Sofía, por su lado, había conseguido un trabajo de vendedora en una tienda grande, justo en una sucursal que era de una de mis empresas chicas. A veces, cuando miraba los informes del mes, veía su nombre en la lista de empleados y no podía evitar una sonrisa al pensar en cómo habían cambiado las cosas. El tiempo pasa y los golpes se curan, pero las lecciones quedan. Hice del grupo Sol Naciente un imperio todavía más grande, pero esta vez sin esconderme atrás. Cada vez que alguien nuevo entra a mi oficina, lo primero que ve es el colgante de piedra verde arreglado en su vitrina, con toda la historia de lo que pasó ese día. Es mi forma de mostrarles que el poder de verdad no está en alardear lo que tenés, sino en cuidar lo que podés perder. Javier y Sofía aprendieron eso por las malas. A veces, cuando paso por el supermercado donde trabaja Javier, lo veo con su uniforme de guardia, con la mirada perdida, seguro acordándose de los días en que se creía intocable. Mis viejos compañeros de secundaria, la mayoría tuvo que vender sus casas y autos para pagar las demandas. El destino, como dicen, tiene buena memoria, y yo aprendí que la mejor revancha no es solo hacer caer a los que te hicieron mal, sino asegurarte de que sigan vivos para ver cómo te va a vos. 5 años después, el Grupo Sol Naciente se volvió uno de los negocios más importantes del país, con mi nombre al frente. El colgante de piedra verde arreglado en la entrada principal se hizo un símbolo de fuerza y justicia. Javier sigue trabajando de guardia nocturno en un supermercado de las afueras, viviendo en un cuartito alquilado. Sofía trabaja de vendedora en una de mis tiendas grandes, mandando sus números bajos de ventas cada mes. Nuestros viejos compañeros de secundaria, incluyendo al profesor López, se quedaron sin nada después de las demandas. A veces, cuando paso por el supermercado donde está Javier, bajo la velocidad de mi Rolls Royce, uno nuevo claro, solo para verlo con su uniforme gastado de guardia, él baja la mirada, acordándose de ese casamiento donde su ego lo llevó a romper no solo un colgante, sino su propia vida. La revancha es como un vino bueno, se pone mejor con los años, y yo, me encargué de que así sea.